Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al último video de Derecho Internacional Público. Este video lo he repetido ya, esta es la segunda vez, espero que ya quede. En la primera vez abarqué realmente todos los temas y los desarrollé, pero luego me puse a pensar que es mucho contenido y al hacerlo todo por esta vía no siempre quedan las cosas lo suficientemente claras como a mí me gustaría. Así que teniendo un poco consideración con la cantidad que tienen y que el medio quizá no es el idóneo, hice un resumen y entonces vamos a tener que abreviar para que los capítulos no los estudien completos del libro, sino solo los temas que yo voy a tocar. Si menciono algo, una categoría o qué es o de esta parte, eso sí lo estudian, aunque no lo desarrolle todo, estudian ese tema. Pero si no hablo de eso, ustedes pasan de eso y no lo estudian porque si no sería demasiado largo. En consideración a eso, lo aporté y vamos a empezar ahora. Tengo una pequeña guía para que no se me olvide ningún tema de los importantes y al mismo tiempo no agregue alguna cosa que pues tenga yo en mente. Vamos a empezar con la responsabilidad internacional. ¿La responsabilidad internacional de quiénes? Pues de los estados. Ocurre que los estados tienen una responsabilidad internacional frente a otros estados. Es decir, que a la hora de solucionar cualquier inconveniente entre estos dos estados, el estado que haya cometido alguna acción que cause daño a otro estado debe repararla. Y ese daño no solo debemos entenderlo como un posible daño económico. El daño puede ser de cualquier tipo. Puede ser un daño ambiental que obviamente se repararía pagando daños y perjuicios y reparando el área, sino también puede haber un daño moral. Ha habido casos en que un estado ha acusado a otro estado de hacerle daño moral mediante alguna declaración o algo así, y el estado, como compensación al otro estado, ha tenido que retractarse y pedir disculpas. Es decir, que no todas las responsabilidades van a ser necesariamente económicas y no todos los daños causados tampoco, sino puede existir responsabilidad sobre declaraciones o daños morales causados a otro estado. Pasamos a los medios. Dice que hay medios pacíficos y o diplomáticos, hay medios jurisdiccionales y hay medios coercitivos. ¿De qué? Pues de responsabilizar a un estado, de reparar estos daños, de lo mismo, ¿no? Y vamos a decir que los medios, los diplomáticos y o pacíficos, vamos a decir que todos los medios diplomáticos son pacíficos, pero no todos los medios pacíficos son diplomáticos. Obviamente los medios pacíficos o diplomáticos son medios que se utilizan para tratar de que el Estado repare o reconozca la falta que cometió sin llegar a otras instancias. Y esos medios pueden ser la mediación, la negociación, la investigación, también pueden ser los buenos oficios y la conciliación. Esos son los medios pacíficos y o diplomáticos. Es importante que sepan que el nombre va así, medios pacíficos y o diplomáticos, así se llama. Luego existen los medios jurídicos o jurisdiccionales. Los medios jurídicos o jurisdiccionales son medios donde ya interviene una corte o un tribunal de carácter internacional para resolver el conflicto debido a que los estados entre ellos no fueron capaces de llegar a un acuerdo, una conciliación, una negociación, etc. En ese sentido, las cortes más importantes que están para solucionar estos conflictos, que se solucionan mediante dictar una sentencia, y esa sentencia es obligatoria para el Estado. Las más importantes para nosotros, obviamente, está la Corte de Justicia Internacional, que es la Corte de la adscrita a la ONU. Esta corte resuelve conflictos entre los estados que someten a dicha corte la jurisdicción del problema que tienen. Luego tenemos la corte
que no es así a nivel global e internacional, pero sí es internacional a nivel regional, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte no resuelve conflictos entre estados. Esta corte resuelve conflictos de personas que sienten que sus derechos han sido violentados por un estado. Presentan el problema en frente de esta corte y la sentencia de esta corte, de nuevo, es obligatoria para el estado. Siguiente corte. Recientemente, mediante el Estatuto de Roma, se creó la Corte Penal Internacional. No existía una corte permanente que fuera de carácter penal. En esta corte es un caso muy particular y peculiar, porque aquí se juzgan personas, no estados. ¿Qué ocurre? Cuando una persona comete un crimen de lesa humanidad, un genocidio, crímenes de ese tipo, y en ese estado no se hace justicia, ya sea por corrupción, porque el gobierno no tiene los suficientes medios, porque el gobierno se niega a hacer justicia, el caso se puede presentar ante la Corte Penal Internacional y una persona puede ser procesada por los crímenes cometidos en un estado concreto. También tenemos algunas cortes de temas que tocan temas especiales. Tal es el caso del Tribunal del Mar. El Tribunal del Mar solo resuelve conflictos en el marco de la CONVEMAR o el Convenio de las Naciones Unidas en temas relacionados al mar. Luego pasamos a los medios coercitivos. Si un estado no por ningún lado se le puede sancionar, no acepta la jurisdicción de la corte, no es parte de ese convenio y por lo mismo la corte no tiene jurisdicción. Bueno, existen medios coercitivos que pueden ser aprobados por Naciones Unidas para obligar al Estado a, de alguna manera, reparar el daño, retractarse, hacer una declaración, etc. Entre los medios coercitivos más conocidos, que hay más, podemos encontrar las represalias, el boicot, el embargo, la cuarentena, que en estos momentos nos es un poco conocida. Sin embargo, no es un medio coercitivo, eso está en el mundo por un asunto de salud, ¿va? La ruptura de relaciones diplomáticas es muy común entre los estados, suele ser el primer medio coercitivo que se usa. La sanción, las acciones de la ONU y se puede utilizar la fuerza militar. Se ha llegado incluso a ir a atacar a un estado militarmente. ¿Quién suele hacer esto? Suele hacerlo la OTAN, que es una organización internacional donde se agrupan los estados con ejércitos más fuertes o poderosos del mundo. Luego pasamos a unas instituciones que son de carácter humanitario. No confundir derechos humanos con derecho humanitario. Que los derechos humanos son todos aquellos inherentes a la persona humana y ustedes ya han visto el post. Pero ¿cuáles son los derechos humanitarios entonces? Los derechos humanitarios son únicamente aquellos derechos que se mantienen vigentes y que todas las partes deben respetar en el marco de un conflicto armado o una guerra. Los derechos humanitarios son derechos que prevalecen en guerra. Esa es una característica esencial de los derechos humanitarios. La diferencia entre derechos humanos y humanitarios es que los derechos humanos son inherentes a la persona y Los derechos humanitarios son solo para las personas que están en medio de un conflicto armado o en pleno conflicto armado. Es solo para la guerra. En el marco de los derechos humanitarios existen distintas instituciones, como lo es el asilo. ¿Y qué es el asilo? El asilo no es más que la solicitud que una persona hace una persona propia de un estado le hace a un tercer estado para que lo reciba y lo proteja, porque en el estado en el que esta persona está se siente amenazado
políticamente. Tiene combinación con la política. Por sus creencias políticas es perseguido. Eso es asilo. No confundirse con refugiado, porque los refugiados también son personas de un estado que quieren irse también a otro estado. Pero estas personas pueden ser perseguidas por otros motivos, como su religión, su raza, su color de piel, su orientación sexual, etc. Esos son los refugiados. ¿Y qué podemos decir de los desplazados? Los desplazados son distintos, porque los desplazados son el conjunto de personas que porque no hay condiciones de habitabilidad en un lugar, se tienen que movilizar hacia otro lugar. Y los desplazados pueden ser internos o externos. Es decir, no necesariamente se van a otro país. A veces solo se mueven de región, pero también pueden moverse a otro país. Por eso, internos y externos, ¿verdad? Y luego pasamos al derecho humanitario, que es nada más y nada menos que lo que les expliqué. El derecho que prevalece aún en tiempos de